Muy buenas gamers, bienvenidos a un nuevo video. Elegir un periférico nunca es fácil, sobre todo cuando se trata de uno que no puede fallar a la hora de hablar de precisión, cuando todo depende de una bala o un headshot para ganar la ronda o la partida. Por eso hoy quiero hablarte sobre mouse gamers y no tan gamers. Por ejemplo, cuánto conviene gastar, qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de comprar uno y si existe alguna diferencia entre uno muy barato y uno muy caro. Así que vamos con el video, pero antes la intro. Como ya lo dije en anteriores videos, como periférico creo que el mouse es uno de los más importantes a la hora de armar tu setup, porque necesitas de algo que sea preciso, eficiente, que dure bastante, tanto para juegos, para trabajo o para el día a día. Por eso creo que siempre es bueno investigar un poco antes de comprar algo para asegurarnos su calidad y que cumpla bien para lo que lo vamos a usar. Y sobre todo es importante también investigar un poco para averiguar los precios que se están manejando, porque una de las cosas que también tenemos que buscar es que esté a un precio razonable lo que vamos a comprar. Antes que nada, te aconsejo tener en cuenta este concepto dentro de lo que es mouse: ergonomía. La ergonomía abarca varias cosas, como por ejemplo el peso, la forma, el tamaño, si es para zurdos o diestros. Por eso, antes que nada, tenés que tener en cuenta el tamaño de tu mano, porque por ahí, si vas por un mouse que es muy chico, te va a resultar incómodo, o si tu mano es muy chica y vas por un mouse muy grande, también te va a resultar muy incómodo. Entonces vamos a ir paso por paso en estos conceptos. Vayamos primero por el peso. El mouse puede ser tanto pesado como súper liviano, como hay varios que están de moda hoy en día. Hay algunos que les gusta un mouse bastante liviano para poder usarlo varias horas del día sin que se canse la muñeca. Otros prefieren que tengan algún peso extra porque les resulta más confortable en el movimiento y en los traslados que hacen. Cuando los deslizan, les resulta más cómodo tener un poquito de peso en el mouse. Obviamente, esto es decisión de cada uno y que les gusta a cada uno. Es muy personal, digamos. Hoy en día los más livianos rondan los 60-63 gramos. Hay algunos pesados que van hasta los 115 gramos, 120 gramos. También hay varios que vienen con un sistema de pesas que podés agregarle o quitarle peso. Esto lo hace bastante versátil y por ahí, si no sabes bien qué utilizar, qué peso utilizar, es una buena opción. Yo creo que hoy el mercado lo está ganando los mouse más livianos, así que sería una buena opción arrancar por ahí y después ir viendo si te gusta agregarle un poquito más de peso o no. Uno de los más típicos hoy en día son los que tienen agujeritos, que están hechos para que sean más livianos que los normales. No tienen muchas más características que eso. Resultaron bastante buenos, fueron aceptados en el mercado. No sé si son los mejores, pero es una opción. A mí personalmente no me gustan mucho, prefiero un mouse completo, liviano pero completo. Otro concepto dentro de la ergonomía es la forma. La forma del mouse, aunque no lo parezca, es muy importante. Este nos va a definir si es para zurdos, si es para diestros o para ambidiestros, o sea, para los dos casos. Para alguien que es zurdo, un mouse para diestros le va a quedar muy incómodo. Ya de por sí, por ahí tiene algunos botones que se van a utilizar con el pulgar de la mano derecha y no los van a tener de la mano izquierda. Entonces van a notar algunas incomodidades a la hora de usar un mouse que no está pensado para esa persona. Dentro de lo que es la forma del mouse, también tenemos que definir un poco cómo vamos a utilizarlo nosotros. En el general hay tres tipos de agarres. Podemos encontrar el agarre de palma, donde se utiliza casi toda la mano apoyada sobre el mouse. En este, como verán, por lo general se utiliza un mouse medianamente chico para poder cubrirlo con toda la palma de la mano. Luego tenemos el agarre de garra, donde se utiliza sobre todo los dedos sin apoyar la palma sobre el mouse, donde se utiliza un mouse un poco más grande, casi intermedio. Y luego tenemos el agarre de yemas de los dedos, donde apoyamos más que nada las yemas de los dedos y un poquito de mano, pero no tanto como en la palma. Acá se pueden utilizar también mouse medios tirando a más chicos, pero fíjense que no tiene tanta joroba el mouse y esto resulta que sea más cómodo. Estos son los que más se están utilizando hoy en día. Este que se agarra con la yema de los dedos y el de garra. Hay de todos los tipos, pero estos son los más utilizados. Yo uso bastante el palm, o sea el de palma y el de yema. El de garra nunca me acostumbré. Luego de definir esto,
esto, pueden buscar un mouse que se adapte mejor a sus agarres y el que les resulte más cómodo. Otro concepto que está dentro de ergonomía es el de tamaños. Es importante saber cuánto mide tu mano. Supongamos que mide 18 centímetros, deberíamos buscar un mouse con una medida aproximada a esta para que sea cómodo para nuestra mano. Lo importante es no caer en un mouse pequeño si tenemos una mano grande o un mouse grande si tenemos una mano pequeña. Así que es importante que vean las medidas de los mouse y las comparen más o menos con su mano para saber si va a ser cómodo o no. Y vos viendo más o menos estas imágenes, ¿usás más el de palma, el de garra, el de la yema de los dedos? ¿Con cuál te identificas más? Déjamelo en los comentarios, así vemos cuál se utiliza más. Otra de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un mouse sería como el corazón. Cuando hablamos del corazón del mouse estamos hablando del sensor. Es muy importante saber qué sensor utiliza un mouse, porque gracias a esto podemos saber un montón de otras cosas, como por ejemplo qué niveles de DPI maneja y qué niveles de CPI. Sin aburrir mucho con el tema, les voy a decir que los DPI son la cantidad de puntos, o sea píxeles, por pulgada que recorre el cursor dentro del monitor, y CPI son las pulgadas por segundo. Es como una medida de velocidad y este se encarga en tomar la velocidad que capta el mouse antes de perder el movimiento sobre la superficie. No sé si alguna vez le pasó que los mouse más económicos, si lo mueves muy rápido sobre una superficie, no toman todo el movimiento. Bueno, de esto es más o menos lo que se encarga el CPI. Cuantos más altos, se supone que más pulgadas por segundo toma y mejor capta todos los movimientos, aunque sean muy rápidos. Los DPI están últimamente muy inflados por las marcas. Hoy en día se ven mouse con 16.000 DPI o 20.000 DPI, y la realidad es que existen unos DPI nativos que son los que se utilizan a menudo por la mayoría de los mouse de gama de entrada, gama media, obviamente gama alta, que ya con estos DPI nativos estamos bastante bien, que estos rondan entre los 400 hasta los 6.000, 7.000. Algunos mouse con 8.000 DPI también son bastante nativos y son de los DPI buenos, por así decirlo. Cuando se van más allá de 10.000 ya empiezan a ser DPI interpolados, digamos que se los multiplican por unas ecuaciones de píxeles o por software que son medios raros y pierden bastante precisión estos DPI tan elevados. Por eso siempre les aconsejo que vayan por un mouse que tiene entre 400 hasta 6.000 DPI, que con eso van a estar muy bien. No hace falta que paguen de más por muchos DPI. Acá les voy a dejar una lista de sensores de los más conocidos en el mercado, los más usados, desde los peores hasta los mejores. Igual, para que tengan una base, Pixar es la marca que hace el 90% y un poco más capaz de los sensores. Hay algunas marcas como Logitech que están ahora usando estos sensores pero con algunas variantes y sacan sus propios sensores, pero la gran mayoría usa sensores Pixar. Y para que tengan una referencia cuáles son los mejorcitos, como gama entrada y gama media, vayan por un 3330. El Logitech sería como un Mercury, que es el que usa el G203, que es un mouse gama entrada, gama media, excelente, con un sensor muy bueno. Y para un gama media o gama alta, piensen en un PMW 3360 o 3366, que es un sensor muy bueno y que no le va a fallar casi nunca. Algunos ejemplos de sensores, por ejemplo, el PMW 3360 de Pixar lo utiliza algunos mouse, como por ejemplo algunos Razer, algunos HyperX y algunos Zowie. El PMW 3325, también de Pixar, obviamente, lo utiliza mucho la marca Red Dragon. Digamos que son como un gama media baja. Pero quédense con ese concepto de buscar sensores como el 3360, 3366, que son más o menos los mejores que andan en el mercado hoy. Otra cosa a tener en cuenta, que parece una pavada pero es bastante importante, es el largo del cable. Intenten de que sea 1,80 m, 2 metros por lo menos, y en lo posible que sea mallado, así tiene mucha más durabilidad. Otra cosa que a mí me parece bastante importante es tener en cuenta la cantidad de botones que traen. Por lo general, hoy hasta los gama de entrada o gama media, casi todos vienen con 6 botones, uno para el cambio de DPI y otros 2 al costado para configurarlo con lo que quieras. Siempre fíjense, son buenos estos botones tanto para el cambio de DPI
DPI como para configurar estos 2 botones o más que tenga adentro del juego, o si lo utilizan para alguna acción específica en Windows también sirven. Y otra cosa que desde la página del fabricante se pueden fijar, y es bueno que lo sepan, es la durabilidad de clics que tiene el botón. Por ejemplo, hay algunas páginas que especifican que dura 70 millones de clics cada botón. Puede ser que sea un poco mentira, pero siempre es bueno saber que va a tener una durabilidad prolongada el botón, que es una de las cosas que más rápido se rompen. Así que esas cosas es para tenerlas en cuenta. Bueno gente, hasta acá el video. Dejen en los comentarios qué les gustaría ver en el próximo video. Y les dejo el Instagram del canal en la descripción. Y nos vimos.